Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de educación y de prevención en salud, un programa que cada día quiere compartir con ustedes temas que nos dejan ustedes en nuestro correo electrónico y que tratamos de conseguir los profesionales de la salud para que de una manera muy práctica les respondamos sus inquietudes. Antes de llegar al set de Telecafé, estamos en directo hoy desde los estudios de Pereira. Y cuando dejaba el carro, escuchaba a una señora muy alegre en un carro diciendo: 5 manzanas a 1.000 pesos. Y si son grandes, 3 manzanas a 1.000 pesos. 1.000 pesos. Lo digo con modestia. Yo que he tenido la oportunidad de vivir y de estar en otros países y de alimentarme en otros países, sé lo que cuestan esas manzanas. Y las compré. En esta bolsita me entregaron a mí 3 manzanas por 1.000 pesos. La pregunta es, ¿alimenta esto igual que una gaseosa? ¿Alimenta esto igual que una bebida energizante? 3. Pero como si fueran pocos, para mostrarles que sí era, el otro paquetico eran 5 manzanas por 1.000 pesos. Ese es nuestro país. Y hago esta anotación porque sé que hay personas que nos están viendo en otros países. 5 manzanas por 1.000 pesos. Pues, que las personas estén diciendo que no saben qué empacarle a un hijo en una lonchera, que sea para ustedes más fácil empacarle un juguito en caja a sus hijos que despacharlo con una manzana de 330 pesos, que tiene todo el hierro que ustedes se puedan imaginar, que mejora los problemas de estreñimiento, que mejora los problemas de gastritis, que aumentan las defensas, que mejoran los procesos de cicatrización. Es justo que sigan preguntando cuando yo le digo a los pacientes: no consuman carne de res y de cerdo, no consuman azúcares, es decir, mecatos y dulces, no consuman fritos, y la gente diga: ¿y entonces qué puedo comer? 1.000 pesos, 330 pesos, y me tomo una gaseosa. Eso no es justo. Este trópico, este país tan rico de cosas lindas, ¿saben cuánto vale esta manzana en Inglaterra? Vale 1 o 2 pounds. ¿Sabe cuánto es esto? 5.000 o algo más. Y en muchos países de Europa vale 2 o más euros. Y acá vale 330 pesos. Eso es lo que hay en la calle, porque la gente muchas veces me dice: ¿qué fruta consumimos? Cuando hablo de frutoterapia, yo le digo: la que esté más barata en la calle, porque esa es la fruta que está en equilibrio con el universo. Lo que nosotros llamamos, hay cosecha de algo. ¿Por qué? Porque ese árbol está vibrando con la naturaleza, tiene todos los componentes nutricionales, y como hay tanto, y perdónenme, pero qué pesar de los campesinos, uno trabajar y cultivar la tierra y cuidar un arbolito de estos para tener que salir a la calle a vender 3 manzanas por 1.000 pesos o tener que vender 5 manzanas por 1.000 pesos. Lo mismo pasa con el tomate de aliño, lo mismo pasa con cantidad de frutas. Cuando yo salgo de los estudios de Telecafé y voy hacia el centro y me encuentro en la novena, entre octava y novena, esas carretadas y esos andenes llenos de paquetes, así, paquete a 1.000 pesos, de lo que quiera, verduras o frutas. Si lleva 10 paquetes, paga 8.000 pesos, 800 pesos un paquete. Y que ustedes digan: ¿y entonces qué voy a comer? Pues me bajé del carro para llegar acá a Telecafé y compré esto, para que ustedes se den cuenta la cantidad de posibilidades nutricionales que hay.
Y esto que vale 330 pesos puede solucionar el insomnio de muchas personas. Porque en la noche ustedes la ponen bien picadita, con lechita de soya, con una hojita de lechuga y miel de abejas, y hacen como una papilla, como una compota, como una caspiroleta, y se la toman en la noche. Y esto induce el sueño. Y al otro día, con toda seguridad, dan del cuerpo, porque mejora el estreñimiento. 330 pesos. O es que es mejor que me manden un remedio, o me voy a una EPS a hacer fila para que me manden un diclofenaco o un acetaminofén para el estreñimiento o para el insomnio, que es lo que estamos viendo. Esto es una reflexión, pero me acabo de acordar de un notacito que tengo aquí en el bolsillo y lo escribí ahora en la consulta. De las cosas tristes, yo quiero que esto sea un programa más de reflexión, estamos en directo hoy, me perdona el invitado, el tema de hoy va a ser de bacteriología y es muy importante. Y entonces fue una señora de la consulta, no doy el nombre de ella por reserva, pero miren lo triste. Un dolor abdominal, me han hecho endoscopia, me han hecho colonoscopia, me han hecho ecografía y yo no mejoro. Y fui donde el gastroenterólogo y le dijo, le va a mandar una tomografía, pero si sale buena, si no le encuentro nada, la declaro loca. Pues lo copié como me lo dijo esa señora. Si no le sale nada, la declaro loca. Esto es muy triste, porque al paciente hay que creerle. Nosotros estudiamos una carrera que es una carrera humana, una carrera que la tenemos que realmente poner en práctica para el bien de la comunidad. Y la medicina hay que aplicarla con humanidad. Y yo quiero que estas cosas sea una gran reflexión y ustedes pacientes no permitan que estas cosas sucedan, porque no tiene sentido tampoco uno estudiar 10 años una medicina para llegar a ese extremo. Vamos a ir a este corte de comerciales, a nuestra píldora de optimismo, y ya regresamos con nuestro invitado el día de hoy, un compañero nuestro de nuestro parque médico, en la parte de laboratorio clínico, y yo quiero que estén muy atentos el por qué se necesitan de exámenes de laboratorio ortodoxos, serios, exámenes de laboratorio que nos van a dar una lectura de lo que está pasando en mi cuerpo. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural. ¿Qué tiene qué y para qué? Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Ultra, jabón y crema, manejo perfecto para las manchas y pecas de la cara, cuello y manos. Bloqueador solar, nutritivo con vitamina E y despigmentante. Más cerca de ustedes, Bogotá y Cundinamarca. Hola, mi nombre es Sara Aristizábal. Hoy quiero contarles que soy la representante de los productos Dr. Rojas en Bogotá y Cundinamarca. Llámeme para tener el gusto de atenderlo. 536-0000, 536-0000 o al celular 312-751-7722. Ya saben, 312-751-7722. Recibirá los productos hasta la puerta de su casa. ¿Es usted de los que lucha contra dolores de espalda y cintura, cálculos renales, afecciones del sistema urinario y reproductor, inflamación de la próstata y ovarios o cistitis? Llegó Saracura, producto de la naturaleza al servicio del hombre. Saracura, en tiendas naturistas,
Info 320-698-7010. El Multiforti es un gran suplemento nutricional que combina la alfalfa, que es un alimento riquísimo en vitamina K y mejora los sangrados, con ácido fólico, complejo E y calcio. Tiene minerales, es un producto importante en personas con anemia, con sangrados, con falta de energía, con personas que se exigen laboralmente mucho. Mejora mucho la vitalidad de la persona. Este producto ustedes lo encuentran en tiendas naturistas o en droguerías, o también los pueden pedir en Manizales en el teléfono 884-8055 Multiforti. Nos acompaña hoy el doctor Eduardo López Rodríguez, es el bacteriólogo, es la persona que con su esposa Carmelita nos hacen el acompañamiento en el laboratorio en nuestro parque médico, donde más de 20 personas profesionales de la salud nos hemos unido a hacer un proceso, digamos, del manejo de la enfermedad un poco diferente, desde el ortodoxo, pero obviamente con algunas ayudas terapéuticas naturales. ¿Y por qué hoy quiero compartir el tema de pruebas de laboratorio? Porque la automedicación nos ha hecho mucho daño y con frecuencia, y uno va a una droguería y uno ve que se arrima una u otra cliente, me vende algo para el dolor de tal parte, me vende un purgante, me vende un producto porque es que yo sufro de la presión arterial, me vende un producto que es que me cansé de tomar este otro. Y perdónenme una crítica constructiva, pero en muchas droguerías, pues como a eso van y están vendiendo medicamentos, pues le venden, pero sin un apoyo diagnóstico y me parece que a veces en un acto de irresponsabilidad. Yo estoy de acuerdo que los países, Estados Unidos y Europa, exigen la prescripción médica de los medicamentos, que tienen control todos los medicamentos, porque estamos viendo muchas complicaciones graves por la automedicación. A mí me preocupa dos comerciales que están rodando a nivel nacional, en los canales de televisión a nivel nacional. Y un comercial para el dolor de cabeza, muy conocido. Entonces tenemos la solución al dolor de cabeza, tome este medicamento. Y la pregunta es, ¿para cuál dolor de cabeza? ¿Para el del tumor? ¿Para el de la hipertensión? Posiblemente el dolor se lo quite, pero la hipertensión se la empeora. Y más fácil le da el derrame cerebral. Es decir, hay que saber cuál dolor de cabeza. Y el otro comercial, tenemos la solución para el dolor de abdomen. Tome tal voz compuesta. Y entonces la pregunta es, ¿y cuál dolor de abdomen? ¿El de la apendicitis? Sí, él me quita el dolor. ¿Sirvió? Sí, me quitó el dolor. Pero la apendicitis me la quitó, no, ella siguió. Y como no me dolía, se perforó. Y como no me dolía, se regó el popó en el abdomen. Y como no me dolía, tengo una peritonitis. Y pasó el efecto del calmante y me muero. Entonces, ojo con eso. Necesitamos diagnósticos. No es que me duele y me tomo un calmante. Entonces van a la droguería, véndame algo para el dolor, pues eso le venden. Los exámenes de laboratorio son una lectura de lo que está pasando en el cuerpo. Doctor Eduardo López, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Gracias, médico. Hablemos un poco de los exámenes de rutina. ¿Cuáles deberían de ser los exámenes que una persona de rutina debe hacerse para saber en qué condiciones está su cuerpo? Hay unos exámenes clásicos, rutinarios, que son muy sencillos. Tenemos un cuadro hemático. Y este es un examen muy fabuloso. Es un examen que lo hace un equipo automatizado, ¿sí? Y son más o menos 15 o 18 resultados. Y nos va a decir cómo están sus defensas, cómo está su hemoglobina, si el paciente tiene anemia, qué cantidad de sangre tiene, qué cantidad de plaquetas. Si las defensas están mayor de 10.000, vemos que es una infección bacteriana. Si está a menos de 5.000, vemos que es una infección viral. Si está a menos de 5.000 y las plaquetas están bajitas, es un dengue hemorrágico o un dengue clásico. Entonces es un examen muy sencillo en el cual el médico al leerlo se va a dar cuenta cómo está ese paciente.
Ahora, hay otros exámenes como la glicemia. Es un examen muy sencillo que se hace de forma capilar o se hace en el laboratorio clínico para ver qué cantidad de azúcar tiene el paciente. Hay unos rangos de valores normales de 70 a 100. Si está mayor de 100 está aumentada, si está mayor de 140 puede tener una posible diabetes, si está menor de 50 puede tener una hipoglicemia. Tenemos un colesterol, ¿sí?, que en este caso los pacientes comentan que ellos no comen grasa y que cada vez el colesterol los tiene más aumentado. Los pacientes creen que el comer grasa nos aumenta el colesterol y eso es un error. El colesterol es metabólico. El colesterol se aumenta cuando una enzima del hígado que se llama lipasa hepática no está funcionando bien. Entonces esta enzima se altera y se nos aumentan los niveles de colesterol. No es porque coman grasa. En cambio hay otro colesterol que se llama triglicéridos. Esta es una grasa mala, igual al colesterol LDL, que es la grasa que se pega en las arterias coronarias y las va tapando. Y esta grasa es de tipo exógeno, es decir, los triglicéridos se aumentan cuando la persona ingiere mucha grasa, muchos carbohidratos, mucho arroz, mucha papa, mucho pan. Esos alimentos nos van a aumentar los triglicéridos. Y si el paciente no hace ejercicio, con mayor razón. Tenemos un examen muy sencillo que se llama una creatinina. Es un examen que nos va a indicar cómo está filtrando el riñón. El riñón es prácticamente lo que él hace es filtrar la sangre. Por eso cuando el riñón se daña, hay que hacer una diálisis y es pasar la sangre a un equipo que filtre esa sangre y vuelve y se la meten al paciente. Entonces el trabajo del riñón es filtrar esa sangre. Entonces esa creatinina nos va a decir cómo está trabajando el riñón. Es un examen muy sencillo, muy económico, que nos puede salvar la vida. Hay otro examen que se llama el ácido úrico. Este examen es para ver una enfermedad que se llama la gota, que nos da en el dedo gordo del pie. Es como una serie de cristales que se depositan en la articulación del dedo gordo y la persona al caminar le duele mucho. Hay otro examen que se llama parcial de orina. Es un examen para ver si hay infección urinaria. Este examen es muy sencillo de hacer, pero es muy importante la toma de la muestra. Para que el examen quede bien hecho, empieza desde la toma de la muestra. Porque el paciente realmente, él se levanta en la mañana, porque debe ser la primera orina de la mañana, y él se levanta y orina en el frasquito. Error. El paciente se levanta, no orina, debe bañarse primero, todo común y corriente. Luego debe ir al baño y orinar un chorrito. ¿Para qué es ese chorrito? Para que me limpie la uretra. Orina ese chorrito, abre el frasquito y orina en el frasquito. ¿Por qué así? Porque en el caso de las mujeres, esta orina se nos puede contaminar con flujo vaginal, con materia fecal, con la sudoración de toda la noche, y vamos a dar un resultado que no es real, y de pronto el médico va a dar un tratamiento que no necesita el paciente. Entonces, estos 6 o 7 exámenes son como los más rutinarios en un laboratorio clínico. Ese parcial de orina para los urólogos y los nefrólogos se ha convertido en algo fundamental y realmente para todos los médicos, porque es un examen de los más económicos, pero todo lo que uno puede ver en un parcial de orina es increíble. El daño renal es una enfermedad silenciosa y en la orina uno se puede dar cuenta si ustedes están eliminando sangre, si están eliminando proteínas, si ustedes están haciendo un proceso de excreción de calcio, de otros elementos. Hablemos un poco de todos esos, elementos que ustedes tienen en el parámetro para calificar en el parcial de orina, doctor Eduardo. Bueno, el parcial de orina tiene varios ítems. Tenemos un pH. El pH debe estar más o menos entre 6 y 7 en la orina. ¿Sí? Si pasa de 7 es un pH alcalino, si está menos de 7 es un pH ácido. Vemos también glucosa. Cuando un paciente es diabético, entonces el azúcar se aumenta en sangre. ¿Sí? Y cuando está muy aumentada en la sangre, el organismo lo que hace es eliminarla por la orina.
Entonces, al hacer nosotros el parcial de orina, metemos una tirita y si el paciente está eliminando glucosa, o sea, azúcar, nos va a marcar ahí la cantidad de glucosa que está eliminando. Entonces, simplemente por un parcial de orina, nos podemos dar cuenta que la persona es diabética y ella no sabía. Simplemente con eso. También hay unas proteínas, ¿sí? Esas proteínas no se deben eliminar en la orina. Entonces, es patológico que el paciente esté eliminando proteínas. Cuando el paciente está deshidratado, cuando ha tenido diarrea, vómitos, se deshidrata la persona. Entonces, hay unos cuerpos cetónicos que nos va a marcar ahí por cruces, y según las cruces, 1, 2, 3, nos va a indicar en qué estado de deshidratación está la persona. Hay un urobilinógeno, que es el que nos da el color de la orina. Hay unos nitritos. Estos nitritos son muy importantes porque en el momento que veamos que los nitritos son positivos, nos indica que hay una infección, generalmente por una bacteria llamada Escherichia coli, que es una bacteria muy patológica. Con eso nomás nos damos cuenta que hay una infección urinaria. Este es un examen que por rutina se deberían de hacer ustedes varias veces al año. Además porque es muy económico y vuelvo, repito, hay muchas enfermedades que son silenciosas, la hipertensión acompañada del daño renal y un parcial de orina o una diabetes, o bueno, una patología a través de un parcial de orina como una diabetes, un daño renal, se puede detectar. Como lo decía el doctor Eduardo, nosotros tratamos que nuestros pacientes cuando van a la consulta por lo menos tengan ese perfil que es el cuadro hemático, la glicemia, el colesterol, la creatinina, el ácido úrico y el parcial de orina. El otro examen que yo insisto que ustedes deben de hacer es el coprológico, porque muchas personas dicen, yo me purgué, y yo no les pregunto por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para cuál parásito? Ascaris, oxuros, oncinarias, es que son muchos los parásitos. Y obviamente hay varios antiparasitarios. Y él se debe administrar de acuerdo a la dosis, al peso de la persona, es la dosis. Entonces, en el coprológico hemos tenido varias anécdotas. Una de una paciente que estaba esperando en consulta y el doctor Eduardo escuchó ahí en la sala de espera que una señora decía que su hija, que le dolía el estómago, una bebecita, y le dijo, ¿por qué no logra para que dé el cuerpo? Y le hacemos el coprológico una vez. La niña no iba a consulta, iba la señora. Le hicimos el coprológico, se lo hizo el doctor Eduardo y su esposa Carmelita. Salió una cosa impresionante, un zoológico en ese popó de esa niña. Y fue un examen que se hizo así. Ahora, si de pronto ella se hubiera ido por una droguería, le hubieran dado un purgante, pero el farmacéutico no sabía para cuál parásito, ni cuánto pesaba la niña, para calcular cuántos miligramos. Pero en esos días nos llegó una señora y fue a un laboratorio y le dijeron, no, es que si la materia fecal no está acá de recoger, no sirve. No sé si usted recuerda ese caso, sí. Doctor Eduardo. Hablemos un poco de, así como hay unos parámetros para recoger la orina con la materia fecal, ¿hay algunas limitantes? Porque mucha gente tiene estreñimiento, da el cuerpo a las 2 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 2. ¿Cómo hacer en estos pacientes? Yo pienso que a los pacientes, entre menos problema le coloquemos, entre menos trabas les coloquemos, es mucho mejor. Porque los pacientes, para hacerse un examen de materia fecal, les da pereza. El solo hecho de recoger la muestra es harto, ¿sí? Y si entonces el paciente va a su EPS y lleva la muestra y le preguntan, ¿hizo la deposición ahora? No, esto es de anoche. No se la reciben, ¿sí? Yo estuve investigando sobre eso y hay unas técnicas en que hay que echarle, si uno recoge la muestra el día anterior, hay que echarle unos reactivos, digamos, por decir algo, a esa materia fecal, que para que no se dañen los quistes o los huevos de la lombriz. Pero en mi caso yo no le pongo esas trabas a los pacientes, ¿sí? El paciente me llevó la muestra, se la recibí, le hice el examen. Ahora el examen de materia fecal hay que hacerlo por concentración, según la Secretaría de Salud, y tienen toda la razón, porque es un procedimiento más largo, ¿sí? Con más implementos, con más reactivos, pero es mucho más seguro para dar un resultado, ¿sí? Para ver si tiene quistes de amibas, para ver si tiene lombrices, para ver si hay hongos, para ver si hay una infección intestinal o si es algo viral, que usted no va a encontrar nada. Bueno, así como nos pudimos dar cuenta del riñón a través del parcial de orina, como nos pudimos dar cuenta del intestino con el coprológico, ¿cómo sabemos del hígado, la situación fisiológica del hígado?
El hígado es un órgano muy importante. Hay varios exámenes para cuantificar cómo está el hígado. Hay unas bilirrubinas, que son 3, bilirrubina total, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta. Hay unas transaminasas, una TGP, una TGO. La TGP es una enzima que se encuentra más que todo en el hígado, en el músculo estriado, y la TGO también está en el músculo estriado. Entonces, estas pruebas nos van a decir en qué estado encontramos el hígado. Hay una prueba muy especial que se llama fosfatasa alcalina. Esta prueba nos dice cómo se encuentra el hígado, sobre todo las vías biliares, y se encuentra en grandes cantidades en los huesos, ¿sí? Entonces, esta prueba nos puede detectar algún cáncer en el organismo, porque es como una especie de marcador tumoral que nos puede indicar que hay un cáncer. Mire que estamos buscando cómo está el hígado y podemos terminar encontrando un cáncer. Otro de los exámenes de laboratorio importantes que casualmente me lo preguntaban en un correo y también en el programa de radio es el título ASTO. ¿En qué consiste y por qué es importante? El ASTO es un examen que hacemos a los pacientes que generalmente han tenido problemas de amigdalitis, ¿sí? Que desde niños han tenido con frecuencia este tipo de infección por una bacteria muy, muy patológica. Entonces, estas personas a veces las tratan con sus medicamentos y esta bacteria sigue circulando en sangre y después va y afecta el corazón, las válvulas. Entonces hay un examen que se llama ASTO, es un examen sencillo de látex que nos dice en qué dilución se encuentra el ASTO. Un ASTO de 800 o de 1000 ya hay un problema de válvulas coronarias. Entonces es un examen sencillo, económico, que nos va a prevenir un futuro problema de corazón. Es un examen que realmente aquellas personas que tengan problemas inflamatorios a nivel de las amígdalas lo deben de hacer porque es frecuente que refieran dolor en las articulaciones, otras veces hasta taquicardias y en otros casos problemas urinarios. Yo recuerdo que me llegó una paciente de México para el año pasado y esta niña vino por prácticamente una falla renal, casi que iba para diálisis, mejor dicho, estaba programada para diálisis por un proceso de amigdalitis mal manejado, exceso de antibióticos que no respondían a su infección, no la quisieron operar, esto le hizo un proceso a nivel renal, una amigdalitis, que si uno tiene un título ASTO, ya sabe esa reacción inmunológica cruzada, sabe que le está afectando las articulaciones, el riñón, el corazón, y por eso ese examen, título ASTO, sería una gran ayuda. Y hay personas que no siempre tienen que tener pus en las amígdalas, no, el mismo proceso inflamatorio, el mismo proceso irritativo puede mantener ahí una carga baja que aparentemente no se ve pues con pus allá en las amígdalas, está haciendo ese proceso y está haciendo la lesión en esos órganos importantes. Entonces, sigo insistiendo, no olvidemos que los exámenes de laboratorio son fundamentales. Si el médico sabe medicina alternativa, es muy importante, pero ante todo, antes de hablar de medicina alternativa, de medicina biológica, de medicina como la quieran llamar, tenemos que entender que somos médicos con formación ortodoxa, que necesitamos de un paquete de exámenes de laboratorio para ver donde nuestros ojos no ven. Y es la ayuda del microscopio, con esas pruebas que se utilizan para poder mirar y hacer la lectura de lo que sucede en nuestro cuerpo a través de la sangre o de todas nuestras excreciones, como son el parcial de orina, como son los flujos, la materia fecal, las secreciones en general, para nosotros hacer un diagnóstico correcto. Ya regresamos con el doctor Eduardo López, bacteriólogo, hoy en directo desde Telecafé en Pereira, Conexión Vital. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido.
Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Esta es alcachofa, de ella sale alcagras, y este es el hígado, y para él alcagras. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagras, de medicamentos Dr. Rojas. Un matrimonio indisoluble, Apis melífica y Árnica montana, el amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Continuando con esta serie de procesos educativos, quiero hacer este segundo corte con la nota con que yo iniciaba al inicio. Y es las riquezas que tenemos en nuestro país. Y yo voy a decir porque voy a volver a contar esto. Viniendo para acá me encuentro esto en la entrada a Telecafé, en la calle. Una señora gritando, muy eufórica, 3 manzanas por 1.000 pesos. 330. La otra eran 5 manzanas. Las acabo de repartir a los compañeros de Telecafé. Y nuestro compañero de Telecafé de cámaras, Alexander, tenía una gran fatiga, un gran ardor. Se comió una manzana y se le quitó. Porque olvidé decir que otra de las propiedades grandes que tiene la manzana es que ayuda para los problemas gástricos y de reflujo. Entonces, vuelvo y repito, perdónenme la insistencia. Prefiero esto a una gaseosa, a una bebida energizante, a una bebida hidratante, cuando esto tiene todos los componentes, la fructosa, que es los minerales, todo lo que necesita realmente el cuerpo. Sigo empacándole a mi niño en su lonchera un juguito en caja. Léanlo, consiga una lupa porque además lo escriben muy chiquito. Todo lo que tiene en el lateral. Entonces, no perdamos estas grandes opciones que nos regala, hasta en la bolsita que me la vendieron, la traje para que ustedes se den cuenta que esto está tirado en las calles a 1.000 pesos, donde nosotros podemos tener una gran posibilidad nutricional. Y hablando de esto, casualmente la manzana, a mí me da mucho pesar de los diabéticos porque les quitan cosas. No puede volver a comerse una manzana, no puede volver a comerse una uva, no puede volver a comerse un banano. Pues depende, pues si se va a comer 2 o 3, o se va a comer 1 kilo de uvas, pero pues que un diabético no se pueda saborear media manzana, o 10 uvitas, o medio banano, pues me parece injusto, porque finalmente este tipo de fructosa, si el paciente está siendo manejado con sus medicamentos para la glicemia, pues entonces no tiene sentido. ¿Para qué toma eso si no puede comer nada? La idea es que pueda ayudarse y las frutas son una gran bondad. Entonces hablemos un poco de los exámenes para el paciente diabético. Y ustedes se pueden confundir porque unos dicen, me mandaron una glicemia. El otro me mandaron una glicemia pre y postprandial. O al otro me mandaron una hemoglobina glicosilada. O en la orina salió glucosa, como decía ahora el doctor Eduardo. Hablemos de esos métodos diagnósticos en la diabetes, doctor Eduardo López. Bueno, hay pacientes que consultan al médico porque tienen mareo, dolor de cabeza. Entonces el médico les manda un examen que se llama glicemia pre y post. ¿En qué consiste este examen? Glicemia pre quiere decir una glicemia en ayunas. Y glicemia post, como dice la palabra post, después, quiere decir otra glicemia después de haberse tomado una carga de glucosa anhidra, que es un azúcar especial.
¿En qué consiste este examen? El paciente llega en ayunas, le tomamos la glicemia pre o glicemia basal, o sea, en ayunas, sin comer nada. Le preparamos un juguito, que a muchas personas no les gusta, que es muy dulce, pero ahora ya vienen unos azúcares no tan dulces y sobre todo que ya vienen con sabores a naranja, a mora, a mango, a lo que el paciente quiera. Esta persona se debe tomar esa bebida más o menos en 5 minutos por sorbos, no tomársela de una, por sorbos. Cuando termine el paciente de tomarse esa bebida, debe avisarle al bacteriólogo que terminó y nosotros tenemos que contar 2 horas. Entonces, si terminó, digamos, a las 7:30 de la mañana de tomarse la bebida, 8:30, 9:30, a las 9:30 debemos tomarle la otra muestra. Este paciente debe permanecer en el laboratorio, sentado, leyendo, no se debe dormir porque nos altera el resultado. ¿En qué consiste este examen? Si la persona tiene mareos, dolor de cabeza, entonces el médico quiere ver que con esta glucosa anhidra se va a llegar al páncreas a unas células que se llaman las células de Langerhans, que son las células donde se produce la insulina. Entonces, ¿qué pasa? El paciente recibe toda esa carga de glucosa, que es bastante, y entonces esas células en el páncreas van a producir insulina. Entonces, para eso tenemos 2 horas para que esas células produzcan insulina y nos bajen esos valores a unas cifras normales. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente produce la insulina exacta para bajar su glucosa a niveles normales, perfecto, no hay problema. Pero si el paciente produce demasiada insulina, entonces nos va a bajar mucho la glucosa. A las 2 horas tomamos la muestra, hacemos el examen, lo procesamos y nos va a dar unos valores bajitos. Entonces nos va a indicar que ese paciente tiene una hipoglicemia, o sea, el azúcar está bajito. Entonces, pacientes con hipoglicemia van a tener mareos, van a tener náuseas, dolor de cabeza. Entonces, el médico con ese examencito detecta que es una hipoglicemia, que es todo lo contrario a una diabetes. Médico. En el caso de los pacientes que se hacen la hemoglobina glicosilada, es más exacto tener una hemoglobina glicosilada que una glicemia para uno diagnosticar que el paciente sea diabético. Exacto. Generalmente a los pacientes diabéticos el médico les manda una hemoglobina glicosilada. ¿En qué consiste esto? Es tomar una muestra de sangre para realizarle el examen que llama hemoglobina glicosilada o A1C, esas son las siglas. ¿En qué consiste esto? Al paciente no hay que darle ninguna bebida, es sacarle sangre y procesar la muestra. La muestra se toma en un tubo con hepta, o sea, con anticoagulante, se revuelve bien y se mete en la nevera. Es lo primero que se debe hacer porque no se nos altera la prueba. Porque vamos a trabajar con sangre, con glóbulos rojos. La glicemia basal que hicimos en la pre y post la hacemos con suero. La sangre está compuesta de 2 elementos. Los glóbulos rojos, que es la sangre, y el agua. Y el agua lo llamamos suero. Metemos el tubo en centrífuga que voltea haciendo revoluciones muy grandes y la sangre o los glóbulos rojos, que es lo pesado, baja y arriba queda una agüita amarilla. Ese es el suero. Entonces, en la hemoglobina glicosilada hay una característica muy especial. Los glóbulos rojos que están circulando en la sangre contienen una proteína que se llama hemoglobina. Y la glucosa, que es el azúcar, que también está circulando en la sangre, tiene la capacidad de pegarse a esa hemoglobina. Cuando procesamos esa muestra, entonces nos va a dar un resultado en porcentaje. Entonces, la hemoglobina glicosilada se da en un porcentaje y tenemos unos valores normales muy específicos que dependen de cada laboratorio y de cada técnica, donde nos va a decir diabéticos controlados. Y el resultado que nos dio está entre 4.8 y 6.8. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente con su tratamiento para la diabetes
con su dieta para la diabetes está siendo bien controlado. ¿Sí? Este examen nos indica el paciente cómo ha estado su glicemia durante los 3 meses anteriores. Esto es un examen para verlo en retrospectiva, para ver 3 meses antes. ¿Por qué? Porque esta hemoglobina que está en el glóbulo rojo y esta glucosa que está pegada a la hemoglobina del glóbulo rojo nos va a decir el resultado de 3 meses anteriores. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo vive entre 90 y 120 días. Por eso es que este examen es de 3 meses hacia atrás. En los diabéticos mal controlados van a haber unas cifras entre 7 y 9.8. ¿Qué quiere decir? Que el paciente o no está llevando la dieta adecuada o no se está tomando el medicamento como debe ser, y van con mentiras donde el médico, y el médico tiene todas estas posibilidades de darse cuenta realmente si el paciente le está diciendo la verdad o no le está diciendo la verdad. Y en diabéticos no controlados, o sea, personas que no saben que son diabéticos, el resultado puede estar entre 9.8 o 12 o más. ¿Este examen para qué se pide? Para ver si la persona está controlada 3 meses antes y sobre todo para evitarle complicaciones después de que no vaya a tener un problema renal, de que no le vaya a dar un pie diabético, de que no va a tener problemas cardiovasculares. Entonces es un examen que nos indica que no se nos vaya a complicar un paciente diabético, que eso es muy facilito de que se complique. Y miren, lo importante es que qué bueno que ustedes cada vez tengan la posibilidad de estar más en este programa, porque muchas personas dirán, no, entonces yo me voy a hacer, como tengo plata, el que pueda, me voy a hacer la hemoglobina glicosilada cada 15 días. No necesita. Como dice el doctor Eduardo, pues digamos que pierde el dinero, porque es que están haciendo una lectura de la hemoglobina que se ha adherido al azúcar, y como esa hemoglobina en ese glóbulo rojo dura esos días entre 90 y 120 días, no tiene sentido. Es una plata que no necesita gastarse. Diferente es al que se hace la muestrica todos los días en el dedo, que es así, hablemos, digamos, esa porque sí se debe hacer para la muestra, para que la gente tenga el control a que se hace en el dedo, doctor Eduardo. Eso es una glicemia capilar, que todos los pacientes diabéticos generalmente tienen el equipo para hacerse esa glicemia todos los días, para hacerse un control de cómo amanece con su azúcar y ver si su tratamiento está siendo adecuado. Se lo hacen en la mañana y se lo hacen en la tarde. En la tarde obviamente les va a dar mucho más alto porque la persona ya ha desayunado, ya ha almorzado, ¿sí? Pero entonces ese es un control que ellos deben llevar en su tratamiento para que le informen al médico cómo va su azúcar. Bueno, viendo la glándula, el páncreas como una glándula, pues tenemos una glándula también supremamente importante que yo trato que las personas se hagan esos exámenes de rutina. O digamos que son 2 glándulas que nosotros tratamos de evaluar. Una es tiroides y otra es próstata. Hablemos de los métodos diagnósticos para saber cómo está funcionando la tiroides, doctor Eduardo López. Respecto al laboratorio, hay un examen que se llama TSH. Hay otro que se llama T3, T4, T4 normal, T4 libre. ¿Sí? Son varios exámenes que hay para evaluar la glándula tiroides. Pero generalmente el más importante es la TSH. Con este examen nos damos cuenta cómo está esa glándula funcionando. Generalmente los valores normales es de 0.27 a 4.2. En el parque médico hemos tenido muchas sorpresas con este examen. Generalmente el médico las pide. Y esta es una enfermedad silenciosa. Los síntomas son muy sensibles. Es decir, si les cae el cabello, ¿a qué persona no se le cae el cabello? Tienen sudoración, a quien parece mucho calor. ¿Sí? Las uñas se les parten. Entonces son síntomas dispersos que no nos va a llevar a ningún diagnóstico. Y hacemos este examen de TSH y nos dan unas pruebas muy alteradas. Otra forma es una ecografía que hacemos en el parque médico, un barrido ecográfico de tiroides a próstata o ovarios. Y allá el médico ha detectado mucho problema bocio. El paciente sale con un resultado de la ecografía de tiroides con bocio y va directo al laboratorio a confirmarlo con la TSH. Y generalmente nos da, si hay bocio, TSH está aumentada. Y
el complemento de la T3 y T4? Esa T3 y T4, cuando se nos altera la TSH, es muy importante para el diagnóstico que haga el médico de esta glándula y el tratamiento que pueda empezar a realizar. El otro examen importante de las glándulas que uno debe hacerse es el de la próstata. Hablemos un poco de esos exámenes. Quiero decirles, todos estamos hablando de exámenes de sangre. Con un solo chuzoncito se saca la suficiente muestra de sangre para hacer todo esto. Porque la gente dirá, entonces me tienen que chuzar aquí, allí, allá. No, es una muestra de sangre. ¿En qué consiste el de próstata? El examen de próstata igualmente es sacar sangre, ¿cierto? Las normas son que más o menos a las personas que tengan 40, 45 años se debe realizar este examen por lo menos una vez al año. Este examen es un marcador tumoral. Este examen generalmente se empieza a aumentar cuando hay una hiperplasia de la próstata. Hiperplasia quiere decir que la próstata está grande, aumentada de tamaño. ¿Sí? Y como es un marcador tumoral, nos indica de un posible tumor que puede haber ahí en esa próstata. Entonces hacemos el examen y según la edad del paciente son los valores normales. Entonces, si nos da alterado ese examen, ¿qué hacemos con el paciente? Le explicamos, porque el paciente, como el hombre, tanto el hombre en la próstata y la mujer con la matriz, el mayor temor a un resultado de estos es que le digan que tiene cáncer o en la matriz o en la próstata, ¿cierto? En este caso, el PSA que estamos hablando es de la próstata. Entonces, a un hombre le dicen tiene cáncer en la próstata y eso es gravísimo para él y para cualquier persona, ¿cierto? Entonces, entre mayor sea el resultado de este examen, mayor posibilidades hay de tener un tumor, ¿sí? Benigno o maligno. Doctor, en el parque médico yo tuve un paciente que, ¿se acuerda que le comenté que le había dado un PSA que le dio 120? Digamos que él tiene como 65 años y lo normal es 4.8 y le dio 120. El médico que lo trató se aterró y se lo repitió a los 2 meses. No, perdón, le dio 90. A los 2 meses le dio 120. El paciente, usted lo ve bien, con bríos, él hace mucho ejercicio, se alimenta muy bien. Y él no le creyó, él le dijo al médico, yo veo que esto es como contraproducente con mi vida, porque si yo tuviera este resultado estaría muerto. Es que es 120. Y esperó 1 año y fue al parque médico. Y le repetimos, le hicimos nuevamente el examen de próstata. Y le dio 455. Yo en mi vida profesional nunca he tenido un resultado. Y usted ve al paciente ahí muerto de la risa. Cierto. Ya tuve que cogerlo y hablarle y explicarle y que... Claro, y este paciente anda en un estudio muy profundo, pero realmente de todo, ¿por qué esas cifras? Porque no es lo esperado, se esperaría uno que fuera una lesión cancerígena y demás, sin tenerla. Yo quiero agradecerle al doctor Eduardo López Rodríguez por estar con nosotros en este espacio. Yo sé que este tema genera muchas preguntas, se nos queda una cantidad de exámenes sin poder hablar más especializados, pruebas de drogas y demás que se pueden sacar en la orina, pero estaremos con otro especial sobre el laboratorio y ustedes pueden resolver sus inquietudes en el Parque Médico a media cuadra de la Iglesia de la Pradera en Dos Quebradas, en el teléfono 330-3975. 330-3975. También ustedes pueden mirar estos programas en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas y esperamos que todos ustedes resuelvan todas sus inquietudes con el doctor Eduardo Nava en este teléfono 330-3975. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Eduardo. A usted, médico, por invitarme, muy formal. Y a todos ustedes, mil gracias por compartir con nosotros este espacio. No olviden remisión a las 11 de la noche. Feliz noche. ABS, Educación y Tecnología sin Fronteras. Ofrece programas de formación técnica, diplomados y capacitaciones empresariales. American Business School, educación con calidad certificada. Conexión Vital. Un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.